Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 17. ¿Piratas de Arlon? ¿Qué demonios es eso? Ustedes dos son de fuera de la ciudad, ¿verdad? El hombre pez de boca afilada colocó casualmente una mano sobre el hombro de Rikuya Kazama y la otra sobre el de Douglas Bullet mientras hablaba tranquilamente. ¿Cuál es el problema? Rikuya se giró con una mirada confundida. Jaja, ¿sabes siquiera de quién es este territorio? El hombre pez se echó a reír. ¿De quién es el territorio? ¿Has oído hablar de los piratas de Arlon? Este es su territorio. Dijo el hombre pez con orgullo. Oh, ¿los piratas de Arlon? ¿Eh? Con razón esa bandera afuera del pueblo me sonaba tanto, así que esta es la tripulación liderada por ese pedazo de basura. Rikuya de repente entendió. Arlon, el capitán, era un hombre pez y un antiguo oficial de los Piratas del Sol. Después de dejarlos, formó su propia tripulación pirata. Al regresar de Grand Line, inició una campaña para dominar el East Blue. Atacó innumerables aldeas y finalmente tomó el control de más de 20 de ellas, incluida la aldea Kokoyashi, la ciudad natal de Nami, donde fundó su llamado Imperio Arlon. Douglas Bullet, por otro lado, había estado encarcelado durante 20 años y no sabía nada de los acontecimientos recientes en el mundo. ¿Son fuertes los piratas de Arlon? Preguntó. Dicen que son los más fuertes del East Blue. Pero la recompensa de su capitán es de solo 20 millones de belly. ¿Qué opinas? Al oír eso, Bullet casi maldijo en voz alta. ¿20 millones? Un dedo suyo costaría más que eso. Si esa es la recompensa más alta por aquí, los piratas de East Blue eran realmente patéticos. Oye, gamberro, ¿qué acabas de decir? ¿Llamaste a nuestro capitán basura? Parece que tienes ganas de morir. La expresión del hombre pez de boca afilada se volvió desagradable. Y justo en ese momento, todos los demás hombres pez en el bar se pusieron de pie, mirándolos amenazadoramente. Douglas Bullet, nunca te he visto en acción. Dicen que eres un monstruo. ¿Te importaría presumir un poco? Rikuya sugirió de repente. Si bien Rikuya podría haberse encargado fácilmente de los lacayos él mismo, hacerlo le habría costado una activación de posesión, que requería 1000 puntos de reputación. No valía la pena desperdiciarlo por unos cuantos matones de bajo nivel. A pesar de que había ganado más de 400.000 puntos de reputación en Impel Down, todavía no era suficiente para intercambiar por una tarjeta de personaje de Ashirama Senju. Así que no iba a desperdiciar sus recursos. Además, tenía genuina curiosidad por ver de qué era capaz Bullet, alguien que según decía rivalizaba con Rayleigh. Bullet se burló fríamente. ¿Me estás insultando? Sin esperar respuesta, cargó hacia adelante, apareciendo instantáneamente frente al hombre pez de boca afilada. En un abrir y cerrar de ojos, los brazos de Bullet se volvieron negros azabache, endurecidos con haki de armamento. Entonces, antes de que el hombre pez pudiera reaccionar, el puño duro como una roca de Bullet se estrelló contra su cara. Auge. Con un ruido sordo, el hombre pez salió volando del bar. Mátenlos. Rugieron los otros hombres pez. Pero antes de que pudieran actuar, Bullet ya había cargado contra la multitud. Momentos después, todo el bar estaba cubierto de cuerpos sin vida de hombres pez. Ninguno de ellos sobrevivió. El camarero, que acababa de salir con 2 vasos de ron, se quedó paralizado de terror. Bullet regresó caminando casualmente, tomó el ron del aturdido camarero y le entregó un vaso a Rikuya. Maldita sea, ¿no es exagerado? ¿Usar haki de armamento con peces gordos? Rikuya dijo con una sonrisa, aceptando la bebida. El haki de armamento era uno de los 3 tipos de haki. Mejoró tanto el ataque como la defensa y permitió que los ataques cayeran sobre los usuarios de frutas del diablo de tipología. En el momento en que la piel de Bullet se volvió negra, Rikuya supo que lo estaba usando. Así que también sabes sobre el haki de armamento. ¿Querías una demostración? Bueno, aquí está. Solo una pequeña muestra de lo que eran capaces los monstruos de nuestra época, dijo Bullet con naturalidad, tomando un buen trago de ron. Sé mucho más de lo que crees. Por ejemplo, estoy bastante seguro de que ese tipo Arlon y su pandilla de escoria marina aparecerán aquí muy pronto para causar problemas. Rikuya dijo mientras tomaba un sorbo de ron, y de inmediato se atragantó. Maldita sea, esto es fuerte. Jaja. Todavía eres un novato. El ron es uno de los licores más fuertes del mundo. Podría beber tazas de este té cuando tenía 15 años. Bullet se rió de buena gana.
PFFT, esto apesta, Rikuya murmuró, tomando un par de sorbos más pero aún encontrándolo peor que el licor Maotai en el mundo real. Dejó el vaso de nuevo sobre la mesa. En ese momento, el dueño del bar finalmente recuperó el sentido y tartamudeó. Señores, será mejor que se vayan ahora. Una vez que lleguen los oficiales de los piratas de Arlon, no podrás escapar. Comentario 1. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Dame 3 reverencias ahora mismo. Demasiado tarde. Ya están aquí. Rikuya Kazama sonrió levemente, se puso de pie y se estiró perezosamente. Luego Douglas Bullet bebió de un solo trago el ron que le quedaba en su jarra de madera. Los dos salieron de la taberna. Afuera, toda la calle estaba desierta, y al final del camino había varios hombres pez armados. Era obvio. Habían cerrado toda la ciudad. ¿Un confinamiento? Menudo espectáculo para una tripulación pirata, se burló Bullet. Vamos, Rikuya le dio una palmadita de Bullet en el hombro y los dos se dirigieron hacia el puerto. Alto ahí. Acércate más y no seremos tan educados. Un hombre pez de boca afilada y con una lanza les gritó. Pero en el siguiente instante, Bullet se movió. Sin ningún suspenso, la calle quedó una vez más con varios cadáveres sin vida. Desde las casas a lo largo de la calle, los habitantes del pueblo, que se asomaban por las ventanas, jadeaban aterrorizados. A sus ojos, Arlon ya era un demonio. Pero el hombre que tenían ante ellos era mucho más aterrador. Mientras ambos se acercaban al puerto, un barco pirata atracó en el muelle, enarbolando una bandera con 2 calaveras cruzadas y un tiburón rojo de nariz afilada en el centro. Respuesta rápida, comentó Rikuya con una sonrisa divertida. Bueno, supongo que le estamos haciendo un favor a la marina. Quizás algún día nos otorguen el título de buen pirata, dijo Bullet con indiferencia. El barco atracó y más de una docena de piratas saltaron a tierra. Al frente de ellos se encontraba un hombre pez de nariz afilada y dientes de sierra que vestía una camisa informal abierta. En su pecho izquierdo tenía un tatuaje del símbolo de los piratas del sol, y en su antebrazo izquierdo, la marca de los piratas de Arlon. Claramente se trataba de Arlon, el capitán de los piratas de Arlon. A su lado estaban 2 hombres pez. Uno tenía 6 brazos, una expresión boba pero alegre, y la frente marcada con el símbolo de los piratas del sol. Era Achan, Hachi, posteriormente rescatado por Luffy, ahora uno de los oficiales de Arlon. El otro tenía 2 coletas puntiagudas como balas de cañón, un tatuaje en el pecho y aspecto cartilaginoso de pez. Era Kurobi, otro oficial de los piratas de Arlon. Detrás de ellos había una multitud de lacayos piratas de Arlon. ¿Ustedes dos se creen importantes, eh? ¿Vienen a mi territorio y causan problemas? Parece que están hartos de vivir. Arlon ladró después de aterrizar. Soy Douglas Bullet. ¿Has oído hablar de mí? Dijo Bullet con calma. Bala. Arlon se quedó paralizado al oír el nombre. Tartamudeó. Había leído el World News de esa mañana, que informaba que Douglas Bullet, un pirata legendario de la era Roger, había escapado de Impel Down junto a un joven misterioso. Ahora que el hombre estaba frente a él, y el joven a su lado coincidía con el de la portada del periódico, se dio cuenta de que había pateado el avispero equivocado. Arlon tragó saliva. Se había comportado como un rey solo porque las aldeas circundantes carecían de fuerza real. Pero ahora se enfrentaba a 2 monstruos y su confianza flaqueó. «Jefe, ¿quiere que me encargue de ellos?», Kurobi preguntó fríamente. No había leído el periódico y no sabía quién era Bullet. Así que no se dio cuenta de lo peligrosa que era la pareja que tenía delante. La cara de Arlon se puso verde. Pero con tantos subordinados alrededor, no podía mostrar debilidad. Entonces se obligó a preguntar. «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?» «Oh, nada del otro mundo. Solo pasé a tomar algo». Entonces, un tipo de los llamados piratas de Arlon decidió buscar pelea, y aquí estamos. Rikuya dijo, con los brazos cruzados. Entonces todo esto fue un malentendido, ¿eh? ¿Por qué no se van? De verdad que no quiero pelear hoy. Arlon respondió con cautela, tratando de calmar la situación. Esperaba desesperadamente que Rikuya y Bullet simplemente se alejaran. De esa manera podría salvar las apariencias. Pero estaba claro que esperaba demasiado. «Aléjate, mi culo. Agáchate y hazme 3 reverencias primero». Rikuya espetó. Ya había oído suficiente de las atrocidades de Arlon en la zona. Que le hablaran con tanta arrogancia hizo que Rikuya se sintiera profundamente insultado. Ante esas palabras, la expresión de Arlon se derrumbó. Mientras tanto, Kurobi ya no pudo contenerse.
Con un estallido de velocidad, cargó directamente hacia Rikuya. Mientras cerraba la brecha, lanzó un poderoso puñetazo hacia la cara de Rikuya. Pero Rikuya simplemente permaneció allí sonriendo, sin moverse ni un centímetro. Justo cuando el puño de Kurobi estaba a punto de aterrizar, se congeló en el lugar. Su puño colgaba a solo 10 centímetros de la cara de Rikuya, y, sin embargo, esa corta distancia ahora era una brecha insalvable. Al segundo siguiente, Kurobi tosió una bocanada de sangre. Miró hacia abajo, en estado de shock, al ver el puño que le había golpeado en el estómago. Intentó hablar, pero se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para hacerlo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 19. Capítulo 19. El dragón inclina la cabeza. Entonces, bajo la atenta mirada de todos, cayó hacia atrás. Al ver esto, todos los miembros de los piratas de Arlon quedaron sorprendidos. Nunca imaginaron que la fuerza del oponente pudiera ser tan aterradora. Incluso el propio Arlon estaba considerando dar media vuelta y huir. Está bien, ya basta de perder el tiempo, mátenlos a todos, dijo Rikuya Kazama con indiferencia. Estos tipos habían estado causando estragos en la zona, por lo que en el fondo, Rikuya realmente quería eliminar estos flagelos. Después de escuchar la orden de Rikuya, la expresión de Douglas Bullet se volvió fría y su mirada estalló con intenciones asesinas. En ese momento, Arlon se dio cuenta de que la situación no tenía solución. Salir con vida ya no era una opción. Inmediatamente sacó los dientes regenerados de su boca y gritó a los otros hombres pez. «Mátalos». Pero mientras cargaban hacia adelante, Bullet dejó escapar un fuerte grito, liberando instantáneamente su aura. En el momento siguiente, una explosión de energía azul explotó desde su cuerpo en todas direcciones. Cuando Arlon y los demás tocaron esa aura azul, salieron volando hacia atrás violentamente. «¿Aki del Conquistador?», murmuró Rikuya en estado de shock ante la escena. Sabía que Bullet poseía los 3 tipos de Aki, pero esta era la primera vez que veía el Aki del Conquistador utilizado con tanta facilidad. El Aki del Conquistador es un rasgo de los reyes. Permite al usuario intimidar o incluso noquear a oponentes más débiles sin ponerles un dedo encima. A diferencia del Aki de observación y el Aki de armamento, el Aki del Conquistador no se puede aprender ni heredar. Es innato y está determinado por el destino y el espíritu de cada uno. Claramente, Douglas Bullet había dominado completamente su Aki del Conquistador. En ese momento, Arlon luchó por levantarse nuevamente, su cuerpo estaba cubierto de varias heridas nuevas, todas cortesía de Bullet. El resto de su tripulación corrió mucha peor suerte. La mayoría de los hombres pez murieron en el acto por el abrumador Aki y la sangre empezó a fluir de sus 7 orificios. Incluso el oficial Atchan yacía apenas con vida en el suelo. Ahora, el único que apenas podía mantenerse en pie era el propio Arlon. Su antiguo orgullo había desaparecido. Tenía la boca ensangrentada y parecía absolutamente miserable. «Por favor y perdóname», suplicó Arlon débilmente. «Arrodíllate», ordenó Rikuya fríamente mientras daba un paso adelante. Sin dudarlo, Arlon cayó de rodillas. «¿Ahora, puedes dejarme ir?», miró a Rikuya con ojos lastimosos, toda dignidad perdida. «¿Alguna vez pensaste en perdonar a los aldeanos cuando los masacraste?», Rikuya preguntó. «No maté a ningún inocente. Solo quería protegerlos de los peores piratas. Los que queman y saquean». Arlon intentó rápidamente defenderse. «Eres codicioso y brutal, obsesionado con el dinero. No solo atacaste estas aldeas cercanas, sino que incluso te confabulaste con oficiales corruptos de la marina. Ese canalla, el capitán Nezumi, es uno de tus perros falderos. ¿Me equivoco?». Al mencionar al capitán Nezumi, las pupilas de Arlon se dilataron. Miró a Rikuya con asombro. Estaba visiblemente atónito. ¿Cómo podía este extraño saber tanto? «No tienes nada más que decir, ¿eh? Pórtate bien. Cierra los ojos. No te dolerá». Rikuya miró a Douglas Bullet. «No, por favor. No lo hagas», gritó Arlon. Pero ya era demasiado tarde. Después de ejecutar con éxito a Arlon, Rikuya y Bullet regresaron a su buque de guerra de la armada. Justo cuando abordaron, una gran multitud de habitantes del pueblo corrió hacia la orilla. «¿Qué quieren?», se preguntó Rikuya en voz alta, confundido por la repentina reunión. Pero al momento siguiente, los aldeanos estallaron en vítores y aplausos, saludándolos con entusiasmo. Al ver esto, Rikuya se giró para mirar su nave de guerra y comprendió al instante. Estos habitantes del pueblo habían estado observando todo desde las sombras.
Y cuando vieron a Arlon caer y a los dos abordar un barco de la armada, creyeron erróneamente que Rikuya y Bullet eran marines enviados para eliminar a los piratas de Arlon. Por eso habían venido al muelle. Para despedirlos con gratitud. No esperaba hacer una buena acción hoy. Parece que la armada podría considerar convertirme en uno de los 7 señores de la guerra del mar. Rikuya se rió para sí mismo. ¿Qué es los 7 señores de la guerra del mar? Douglas Bullet, después de haber estado aislado del mundo durante años, preguntó con curiosidad. Es una organización temporal formada por 7 miembros. Cada uno es un pirata reconocido oficialmente por el gobierno mundial. Estos piratas poseen un poder destructivo y una fuerza militar comparable a la de las naciones. Así que, para mantenerlos bajo control y usarlos cuando sea necesario, el gobierno les otorga privilegios, permitiéndoles delinquir libremente. Pero a cambio, deben obedecer órdenes en ciertos momentos, explicó Rikuya. Ridículo. 7 piratas infames sirviendo voluntariamente como perros falderos del gobierno. Eso es un insulto para los verdaderos piratas. ¿Conozco a alguno de ellos? Bala se burló. En realidad, sí. Uno de ellos es alguien con quien luchaste en su día, y ahora le va bastante bien. ¿Quién es? Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alferez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Avance hacia Arabasta. ¿Entonces era él? Murmuró Douglas Bullet pensativo al oír el nombre. Pero en el segundo siguiente, de repente abrió los ojos y miró directamente a Rikuya Kazama. Sobresaltado por la intensa mirada, Rikuya saltó ligeramente. ¿Qué pasa con esa mirada de muerte? Capitán Kazama, es cierto que luché contra Sir Crocodile, pero eso fue hace más de 20 años. No es extraño que sepa que formé parte de la tripulación del Capitán Roger. Roger era extremadamente famoso y sus compañeros eran muy conocidos. Pero ¿cómo sabes lo que me pasó después de salir sola al mar? Al escuchar la pregunta de Bullet, Rikuya se dio cuenta de que había cometido un error. Era cierto. En circunstancias normales, no había forma de que él supiera que Douglas Bullet había peleado con Crocodile. Los misterios del destino no deben ser revelados. Lo entenderás con el tiempo, respondió Rikuya crípticamente. Claro, no podía decir exactamente. Hermano, vi tu pelea en un anime. Eso sonaría demasiado ridículo, y Bullet definitivamente no lo creería. Así que lo único que podía hacer ahora era actuar de manera misteriosa. Efectivamente, Douglas Bullet quedó inmediatamente desconcertado por la respuesta. Antes de presenciar el poder de Rikuya en Impel Down, podría haberse burlado. Pero ahora que había visto su aterradora fuerza de primera mano, comenzaba a creer que el hombre realmente podría poseer algún tipo de habilidad sobrenatural, alguien que incluso pudiera ver el futuro. Si eso fuera cierto, sería absolutamente aterrador. Desde ese momento, Douglas Bullet comenzó a sentir un discreto respeto y temor por Rikuya. Un temor nacido de lo desconocido. Capitán Kazama, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Al reino de Arabasta. Vamos a encontrarnos con ese tal cocodrilo, respondió Rikuya. ¿Está en Arabasta? ¿Y para qué? Para darle una paliza y luego preguntarle si quiere unirse a nosotros. Si se niega, no me importaría abrir una vacante en la lista de los 7 guerreros del mar, dijo Rikuya con naturalidad. ¿Quieres reemplazarlo como perro faldero del gobierno mundial? Al oír eso, Bullet se puso inmediatamente cauteloso. Incluso si reconocía a Rikuya como capitán, eso no significaba que estuviera dispuesto a inclinarse ante el gobierno mundial. Ja, le estás dando demasiadas vueltas. Ese título de Shichibukai no vale mucho. Pero en el Nuevo Mundo, los piratas se mueven con docenas de barcos a la vez. Si fuéramos solos, estaríamos exhaustos para cuando estallara una pelea. Así que, de paso, planeo reclutar y formar nuestra propia tripulación pirata. ¿Ese tipo siquiera merece unirse a nosotros? Preguntó Bullet con desdén. Aún le guardaba rencor a Sir Cocodrilo. Después de todo, ya habían luchado antes sin un vencedor claro. Ahora Rikuya quería que trabajaran juntos. Eso no le sentó bien. Es bastante fuerte. Después de todo, es uno de los señores de la guerra del mar, y también es un consumidor de frutas del diablo de tipología. ¿Sabes lo poderosas que son, verdad? En el mundo pirata, las frutas del diablo se dividen en 3 categorías. Logia, paramecia y zoan. Comer una otorga poderes sobrenaturales.
Entre los tres, Logia se considera el más poderoso, ya que permite que el cuerpo del usuario se convierta en elementos, haciendo inútiles los ataques físicos. A menos que el enemigo tenga una habilidad de contraataque o pueda usar haki de armamento o la fruta oscura, ni siquiera puede tocar a los usuarios de Logia. Si el haki no es lo suficientemente fuerte, no puedes hacerles daño en absoluto. Es por eso que los usuarios de Logia son intrínsecamente poderosos. Incluso el poderoso Douglas Bullet solo poseía una fruta del diablo tipo paramecía, específicamente, la fruta fusión. Esta habilidad de tipo paramecía le permite fusionar su cuerpo con cualquier objeto inanimado que toque. Además, puede combinar objetos inanimados entre sí para crear nuevas armas. Entonces, aunque Bullet no tenía una fruta Logia, no se sentía inferior a nadie que la tuviera. HMPH, Logia o no, lo aplastaré con mis propias manos la próxima vez que nos encontremos, dijo Bullet con frialdad. Durante los siguientes días, guiados por los recuerdos de Rikuya, el buque de guerra de la Armada se dirigió hacia el reino de Arabasta. Después de navegar a la deriva por el vasto océano durante 2 días, Rikuya de repente vio un gran barco no muy lejos. Parece un barco pirata. ¿Quieres que lo intercepte?, preguntó Bullet. Rikuya lo observó y notó que la proa del barco lucía una gigantesca cabeza de dragón rojo. En sus 2 mástiles ondeaba el símbolo de una calavera, con 2 espadas cruzadas debajo. Ni hablar, ¿ya te has topado con uno de tus viejos amigos?, preguntó Rikuya con una sonrisa de impotencia. ¿Mi viejo amigo? Alguien que estuvo en el mismo barco que tú. Aunque, en aquel entonces, probablemente solo era un aprendiz. Puede que no lo recuerdes. ¿Oms? El pelirrojo. Y ahora mismo, es uno de los piratas más destacados del Nuevo Mundo. En un futuro próximo, podría dominarlo. También es uno de nuestros objetivos, explicó Rikuya. Mirando el barco que tenía delante, su tamaño y diseño eran idénticos a los del buque de guerra principal de Shanks, el Red Ciece. Según la línea de tiempo, Shanks había perdido recientemente su brazo izquierdo mientras salvaba a Luffy en Windmill Village. Si no ocurrió nada inesperado, probablemente estaban en camino al Nuevo Mundo. TLN. ¿Disfrutaste la historia? Por favor, califícala honestamente para que la gente sepa que vale la pena leerla. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alcerez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Shanks, ¿te importaría dejarme tomar prestada tu nave? Shanks. Sí, recuerdo vagamente a un tipo con ese nombre en el barco por aquel entonces. Pero su fuerza no era tan impresionante en aquel entonces, dijo Douglas Bullet con un suspiro. No esperaba que el tiempo cambiara tanto las cosas. Puede que el capitán Roger esté muerto, pero sus compañeros se están haciendo famosos. Vamos. Quiero conocerlo y, además, planeo requisar su nave. Esta nave de guerra es demasiado pequeña para nuestra comodidad, sonrió Rikuya Kazama. Jaja. Estaba pensando lo mismo. Como ese tipo también navegaba con Roger, quiero ver si todavía se acuerda de mí. Bullet rió con ganas. Con esto, dirigieron el pequeño buque de guerra de la Armada directamente hacia la Fuerza Roja. Capitán Shanks, un pequeño buque de guerra de la Armada se acerca a toda velocidad. ¿Qué hacemos? ¿Lo evitamos?, preguntó un hombre regordete en cubierta, con gafas de sol pequeñas, sombrero y camisa a rayas verdes y blancas, abrigo amarillo, pantalones beige, zapatillas rojas y un trozo de carne fresca en la mano. Era Lucky Rowe, uno de los luchadores principales de los piratas pelirrojos. Veamos qué quieren. Si es un almirante de la marina o alguien así, lo dejaremos pasar, dijo un hombre pelirrojo con capa negra, pantalones capri marrones estampados, sandalias y una espada larga gripón atada a la cintura. Le faltaba el brazo izquierdo. En este mundo, solo había un hombre que había perdido un brazo y todavía seguía en pie como capitán. Shanks el pelirrojo. Solo hay 2 hombres en el barco, informó Lucky Rowe, pero no llevan abrigos de la marina, así que no parecen marines. Podrían ser como nosotros. Piratas que secuestraron un barco de la Armada, comentó un hombre de aspecto severo junto a Shanks. Tenía el pelo canoso, un rostro alargado con una mandíbula pronunciada, un cuerpo corpulento, un brazo lleno de cicatrices y un rifle atado a la cintura. Vestía una camisa negra de manga 3/4 y una capa estampada. Este era Ben Beckman, primer oficial de los piratas pelirrojos y su mente más aguda. Qué interesante. 2 pequeños piratas vienen directo hacia nosotros.
Vamos a conocerlos, sonrió Shanks mientras miraba el barco que se aproximaba. Pronto, las dos naves atracaron una junto a la otra. Sin dudarlo, Rikuya Kazama y Douglas Bullet saltaron a la cubierta del Red Circe. Inmediatamente, decenas de piratas los rodearon. Al frente estaba nadie menos que el legendario Shanks el pelirrojo. Oigan, ¿qué hacen aquí? Preguntó Ben Beckman con frialdad, exhalando una nube de humo. Nada del otro mundo. Como pueden ver, nuestra nave es un poco estrecha e incómoda. La suya es grande y elegante. Así que vinimos a negociar un pequeño intercambio. ¿Qué les parece si intercambiamos naves? Dijo Rikuya con una sonrisa despreocupada. En el momento en que dijo eso, toda la cubierta estalló en risas. Chico, ¿sabes siquiera quiénes somos? ¿O con qué banda pirata te estás metiendo? Se burló un hombre con túnica y pantalones, una barra de hierro en la cintura y un arma larga en la espalda. Yasop, honestamente, tu hijo Usopp es tan tonto como tú, dijo Rikuya con una sonrisa, con voz clara y despreocupada. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la atmósfera en la cubierta se volvió helada. Varios piratas tomaron sutilmente sus armas. Incluso Ben Beckman apagó su cigarrillo. Claramente, el comentario de Rikuya cayó como una bomba. ¿Conoces a mi hijo? Preguntó Yasop bruscamente. Sí, pero es demasiado tonto para ser mi compañero de tripulación, respondió Rikuya con frialdad. Chico, parece que sabes mucho sobre nosotros. Y ya que lo sabes, y aún así te atreviste a venir aquí, debes tener bastante confianza en ti mismo, dijo Shanks, agarrando la empuñadura de su famosa espada, Gripón. Con un brazo perdido, mejor retírate en paz. ¿Para qué molestarte en luchar por el nuevo mundo? Deja la nave y quédate en el East Blood, dijo Rikuya con calma. Antes de que Shanks pudiera responder, Ben Beckman hizo el primer movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, el rifle que llevaba en la cintura estaba levantado. Estallido. Sin previo aviso, una bala se disparó directamente hacia Rikuya. Pero justo antes de que impactara, una mano poderosa se extendió de repente y atrapó la bala en el aire con una palma negra y brillante. Toda la tripulación quedó atónita. Incluso Ben Beckman frunció el ceño con sorpresa. ¿Ese hombre, nos conocemos? Shanks entrecerró los ojos. Se dio cuenta. El compañero de Rikuya no era un pirata cualquiera. En un abrir y cerrar de ojos, se cubrió el brazo con haki de armamento y atrapó la bala de Beckman con las manos desnudas. Esto requería no solo poder, sino un dominio extremo. Mientras tanto, el joven engreído que estaba a su lado no parecía particularmente especial. Entonces, Shanks centró su atención en el otro. Douglas Bullet. ¡Ay, cómo vuela el tiempo! El mocoso de trapeador de antes ya ni me reconoce. Debo estar envejeciendo, dijo Bullet con nostalgia. Jaja, los tiempos han cambiado, viejo. Por eso dije que debíamos traerte aquí para que vieras el mundo de nuevo. Si no, la gente pensaría que te pudriste en Impel Down, bromeó Rikuya desde un lado. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alcerez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. ¿Crees que tu reputación significa algo? Aunque los dos bromeaban y reían casualmente, las personas frente a ellos no lo encontraron tan alegre. Después de escuchar lo que se dijo, el cerebro de Shanks comenzó a correr. Ahora era obvio. El hombre que tenía frente a él definitivamente lo conocía del pasado. De repente, un nombre apareció en su mente. ¿Douglas Bullet? Preguntó Shanks tentativamente. Jaja, así que sí te acuerdas de mí. Eso lo hace todo más fácil, sonrió Bullet con suficiencia. Deja la nave y vete. Como eras parte de la tripulación de Roger, te dejaré ir esta vez. En el momento en que salieron esas palabras arrogantes, la expresión de Shanks se oscureció instantáneamente. Los piratas pelirrojos que los rodeaban también parecían visiblemente enojados. A diferencia de Shanks, Douglas Bullet era solo un nombre vago para la mayoría de ellos. Alguien de una época ya pasada. ¿Douglas Bullet, el que navegaba con Roger en aquellos tiempos? Preguntó Ben Beckman sorprendido. Tenía edad suficiente para recordar fragmentos del pasado, y su diálogo había despertado algunos recuerdos. TSK, parece que están muy desorientados. ¿No vieron el periódico de hoy? Añadió Rikuya Kazama con tono burlón. En el mundo pirata, existía un sistema de entrega único. Newsco, gaviotas que enviaban periódicos a los barcos en el mar.
Como muchos pasaban meses o años en el mar, la Agencia Mundial de Noticias Económicas, dirigida por Morgans, entrenó a estas aves para que entregaran las últimas noticias directamente a los barcos piratas. Y justo cuando Rikuya terminó su frase, un Newsco voló desde el cielo. Aterrizó en la cubierta, dejó caer un periódico y esperó. Lucky Roo dio un paso adelante y arrojó algunas bayas a la canasta que colgaba del pecho del pájaro. Satisfecho, el Newsco partió nuevamente. Lucky Roo recogió el papel y se lo entregó a Shanks. Aunque habían pasado algunos días desde el escape de Rikuya y Bullet, su historia recién había sido expuesta por completo ayer. La gente en tierra ya había leído sobre ello, pero los que estaban en el mar tuvieron que esperar a la edición de hoy. Shanks abrió el periódico y vio sus caras en la primera página. Después de leer el artículo, Shanks no pudo evitar respirar profundamente. Douglas Bullet, ¿de verdad escapaste del nivel 6 de Impel Down? ¿Y derrotaste a todos sus guardias? Dijo en voz alta, y su voz se oyó por toda la nave. Todos a su alrededor lo oyeron. Y cuando se dieron cuenta de que estos dos hombres desconocidos habían escapado de la legendaria prisión submarina, el miedo comenzó a extenderse entre la tripulación. Señor Douglas Bullet, lo respeto profundamente, dijo Shanks con seriedad. Pero pedirme que le entregue esta nave. Eso es imposible. Este barco no solo lleva mi sueño, sino las esperanzas de todos los piratas pelirrojos. Así que no podemos dejar que te lo lleves. Puede que Douglas Bullet fuera su mayor y ex camarada, pero eso no significaba que Shanks se inclinaría ante él. Su fuerza actual había llegado a un punto en el que rendirse a la Fuerza Roja estaba completamente fuera de cuestión. ¿Mi sueño? Interrumpió Rikuya de repente con una sonrisa pícara. ¿O debería mencionar tus tratos secretos con los 5 ancianos, aquí mismo, delante de tu tripulación? Si llegamos tan lejos, dudo que el mundo pirata tenga más espacio para ti. Esa única línea hizo que toda la cubierta quedara en silencio. Rikuya no solo mencionó a Shanks, también mencionó a los 5 ancianos. Los 5 ancianos, Gorosei, eran los 5 ancianos que encabezaban la jerarquía mundial. El verdadero poder tras el gobierno mundial. Incluso el almirante de flota contenía una autoridad inferior a la suya. Ahora que Rikuya había vinculado a Shanks con los 5 ancianos, envió una ola de conmoción y confusión a través de todos los presentes. Incluso Shanks estaba sudando la gota gorda. En su vida, Rikuya fue solo la segunda persona que le hizo sentir miedo genuino. El primero, ya había sido ejecutado públicamente por la Marina debido a una enfermedad incurable. Señor Rikuya, ¿quién es usted en realidad? Preguntó Shanks, intentando desviar la conversación. Con tanta fuerza y perspicacia, ¿por qué atacarme? ¿Qué es lo que realmente quiere? Te lo dije. Deja la nave atrás. En cuanto a por qué vine a buscarte, lo siento, fue pura coincidencia. Rikuya se encogió de hombros. Hagámoslo, dijo Shanks inesperadamente. Dejemos esto por hoy. Te ayudaré a conseguir un buque de guerra nuevo. Incluso su propia tripulación lo miró en estado de shock. Habían estado navegando por estos mares durante años y nunca habían visto a Shanks pedir clemencia a nadie. Pero ahora, en realidad estaba suplicándole a un joven pirata al azar. Ja, se burló Rikuya. ¿Qué? ¿Te comiste la fruta cara a cara o algo así? ¿Crees que tu cara puede resolverlo todo? ¿Quieres prestigio? Gánatelo. En un mundo gobernado por la ley de la jungla, hablar de cara era ridículo, y Rikuya rechazó la oferta de Shanks en el acto. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alcerez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Choque entre los más fuertes. En verdad, derrotar a un oponente de frente es la mayor muestra de respeto que se puede ofrecer a una figura heroica. En ese caso, me gustaría comprobar con mis propios ojos cuánta fuerza conserva alguien que lleva 20 años preso en Impel Down, dijo Shanks con calma mientras desenvainaba su espada. En el siguiente instante, un destello deslumbrante de luz de espada atravesó la cubierta del barco. Al mismo tiempo, el cielo sobre ellos se oscureció a medida que empezaron a acumularse nubes espesas. Tu oponente soy yo, Shanks. Gritó Douglas Bullet, quien ya ansiaba entrar en acción al percibir esa poderosa aura. Llevaba mucho tiempo deseando comprobar la fuerza de este antiguo aprendiz de la nave de Roger. En una fracción de segundo, todo su cuerpo quedó cubierto de haki de armamento. Con una fuerza explosiva, cargó hacia adelante y apareció justo frente a Shanks.
La expresión de Shanks cambió ligeramente al ver la carga. Inmediatamente levantó su espada, gripón. Un rayo de luz escarlata brotó de su espada. Douglas Bullock no intentó esquivarlo. Levantó ambos brazos, ya cubiertos con Aki, para bloquear el ataque. Sin embargo, subestimó enormemente el poder de Shanks. Como uno de los 4 emperadores, Shanks tenía una recompensa de decenas de miles de millones de bayas. Este único golpe suyo tenía una fuerza aterradora. Auge. El rayo de la espada se estrelló directamente contra los brazos de Bullock cubiertos de Aki. Al momento siguiente, Bullock salió volando hacia atrás varios pasos y apenas logró detenerse en el borde de la nave. El Aki de armamento de sus brazos había sido completamente despojado, revelando carne empapada en sangre. Shanks había ganado esta ronda, decisivamente. Maldición. Hermano mayor, este tipo no es un novato como Arlong. No puedes simplemente tirarle la cara a los puños. Gritó Rikuya frustrado desde la banda. No esperaba que Douglas Bullock subestimara tanto a Shanks. Por muy potente que sea tu Aki, contra un poder abrumador solo puede llegar hasta cierto punto. Jaja. Solo lo estaba probando. No esperaba que el aprendiz de Roger se volviera tan fuerte. Me encanta. Bullock se rió a carcajadas. No estaba obsesionado con los tesoros como otros. Lo que buscaba era la cima del mundo. Y para llegar a la cima, uno debe derrotar a todo oponente fuerte. Shanks fue uno de ellos. Mientras tanto, los espectadores quedaron boquiabiertos. Douglas Bullock había recibido un golpe completo de Shanks con las manos desnudas y había sobrevivido. Todos sabían la aterradora fuerza de Shanks. Ni siquiera los almirantes de la marina se atreverían a recibir ese golpe de espada de frente. Esto por sí solo demostró que Douglas Bullock era el auténtico. Muy bien, hora de transformarnos. Niño, observa atentamente. Dijo Bullock, tan tranquilo como siempre. De repente, un aura púrpura comenzó a irradiar a su alrededor. Esta aura se fusionó con su Aki de armamento, y su cuerpo emitió un brillo violeta cegador. ¿Qué demonios? Forma demonio. Exclamó Rikuya en shock. Al oír eso, incluso Shanks se quedó atónito. De inmediato gritó. Todos, dispérsense. No se me acerquen. Forma de demonio. Un modo de batalla característico de Douglas Bullock. Fue una fusión de su aura demoníaca y Aki de armamento, que aumentó drásticamente su velocidad y poder. Se convirtió en un demonio nacido del mismísimo infierno, de ahí el título de heredero del demonio. La activación de este formulario demostró lo en serio que se tomaba la pelea. Al momento siguiente, Bullock se movió. Forma demoníaca. El puño del más fuerte. Bullock se lanzó hacia Shanks a una velocidad increíble. Pero como uno de los 4 emperadores, Shanks se mantuvo firme. Levantó su espada occidental una vez más. En el cielo, los relámpagos empezaron a crepitar siniestramente. Un rayo cayó sobre su espada. En un instante, un rayo con forma de dragón explotó desde su espada. Rugió mientras volaba directamente hacia el Douglas Bullock que cargaba. El dragón mostró sus colmillos y Bullock lanzó su golpe más poderoso directamente hacia él. Auge. La explosión resonó por todo el mar. Enormes olas se alzaron y azotaron la cubierta del barco. El choque desató una onda expansiva tan fuerte que envió a los miembros de la tripulación cercanos volando al océano. Cuando el polvo se asentó, 2 figuras aún permanecían en el centro del campo de batalla. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Después de dispersar el rayo del dragón con un puñetazo, Bullock cerró instantáneamente la distancia y comenzó a chocar con Shanks a corta distancia. Puño contra espada. En un momento dado, Bullock lanzó un puñetazo devastador al rostro de Shanks. Shanks levantó su espada y la bloqueó directamente. Grieta. La cubierta bajo sus pies finalmente no soportó la tensión. Un sonido agudo resonó al comenzar a fracturarse. Grieta. La cubierta entera se hizo añicos. Mierda. Si esto sigue así, aunque ganemos, el maldito barco se hundirá. Maldijo Rikuya, abriendo rápidamente su tienda de sistemas. Era hora de sacar un personaje llamativo que pudiera terminar esta pelea con estilo. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alferez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Aparece Uchiha Itachi. Mientras revisaba las opciones, Uchiha Itachi tarjeta de personaje, de repente llamó su atención. Uchiha Itachi.
Niño prodigio del clan Uchiha, un genio que despertó el Mangekyou Sharingan a temprana edad y dominó técnicas de Genjutsu increíblemente poderosas. Pero si esas ilusiones serían efectivas contra alguien como Shanks, Rikuya no estaba seguro. Afortunadamente, la tarjeta de personaje Uchiha Itachi solo costaba 100.000 puntos de reputación, lo que era prácticamente poco dinero para alguien como él que había ganado una enorme cantidad de puntos durante el escape de Impel Down. Sin dudarlo, Rikuya canjeó la tarjeta. Din. Tarjeta de personaje de Uchiha Itachi canjeada correctamente. Se han deducido 100.000 puntos de reputación de tu cuenta. Su panel de sistema se actualizó inmediatamente. Anfitrión. Rikuya Kazama. Personajes de posesión disponibles. Midguri, Uchiha Itachi, Chiyo, anciano, usos restantes. 4 puntos de reputación actuales. 315.000. Incluso después de gastar 100.000, todavía le quedaban unos considerables 315.000 puntos. Una vez completado el intercambio, Rikuya seleccionó instantáneamente a Uchiha Itachi para poseerlo. Din. El anfitrión ha activado con éxito la tarjeta de personaje Uchiha Itachi. Usos restantes. -1. Cuando sonó el aviso del sistema, Rikuya sintió una increíble oleada de poder inundar su cuerpo. Al mismo tiempo, sus alumnos experimentaron una transformación dramática. Oye. ¿Ya es suficiente? Tu oponente ahora soy yo, Shanks. Gritó Rikuya. Entonces, su cuerpo explotó de repente en una bandada de cuervos negros. Ambos combatientes, en medio del enfrentamiento, miraron de reojo al oír su voz. Cuando vieron a Rikuya disolverse en un enjambre de cuervos, quedaron atónitos. Antes de que Shanks pudiera reaccionar, Rikuya reapareció instantáneamente justo a su lado. Auge. Con un puñetazo atronador, golpeó a Shanks en el estómago, enviándolo a estrellarse contra la barandilla. No muy lejos, Ben Beckman ya no pudo contenerse. Inmediatamente levantó su rifle y disparó una ráfaga contra Rikuya. Pero justo cuando las balas estaban a punto de impactar, Rikuya una vez más se convirtió en una bandada de cuervos negros, esquivándolos con facilidad. Shanks, poniéndose de pie, gritó. Déjenme a este tipo. Vayan todos a encargarse de Douglas Bullet. En el momento en que dijo eso, un aura de color rojo oscuro comenzó a irradiar desde su cuerpo. Los cuervos que volaban a su alrededor se disiparon instantáneamente en el momento en que tocaron esta aura, volviendo a la forma humana de Rikuya. Su expresión se volvió sombría. Su técnica de parpadeo corporal había sido interrumpida por el Haki del Conquistador de Shanks. Al igual que Douglas Bullet, Shanks también era un usuario del Haki del Conquistador, capaz de liberarlo a voluntad. Al ver eso, incluso Douglas Bullet se quedó atónito. No esperaba que el Haki de Shanks rivalizara con el suyo. Pero antes de que pudiera reaccionar más, el resto de los piratas pelirrojos lo habían rodeado, lanzando otra ola de ataques. Con su atención dividida, Bullet ya no podía vigilar la batalla de Rikuya. Ahora la atención se centró por completo en el duelo entre Rikuya y Shanks. ¿Es esa la habilidad de una fruta del diablo tipo Zoan? Preguntó Shanks, frunciendo el ceño al ver a Rikuya transformarse en cuervos. Ja. Ni siquiera comes frutas del diablo, ¿por qué iba a comer esa porquería? Solo los débiles dependen de esas cosas. Se burló Rikuya con desdén. Del otro lado, Bullet casi se atragantó con su propia sangre después de escuchar eso. Rechazando otra oleada de ataques, Bullet le gritó a Rikuya. Oye. Ni siquiera he usado el poder de mi fruta del diablo todavía. No soy consumidor de frutas del diablo, y aún así soy tan poderoso a tan temprana edad, parece que el East Blue sí que produce monstruos, murmuró Shanks. Dime, ¿cómo me comparo con ese chico que te costó el brazo? ¿De verdad crees que vale la pena apostarlo todo por él? Preguntó Rikuya con desprecio. La expresión de Shanks cambió drásticamente. Él sabe sobre Luffy. ¿Podría ser que este tipo lo hubiera estado siguiendo todo este tiempo? De lo contrario, ¿cómo se habrían encontrado en medio de este vasto océano? Bien, se acabó el juego, dijo Rikuya, con un tono repentinamente frío. Déjame mostrarte cómo se ve el verdadero miedo, Tsukuyomi. Las pupilas de sus ojos se transformaron nuevamente. 3 tomoe se conectaron para formar un afilado molinillo con forma de cuchilla. El Mangekyou Sharingan. Antes de que Shanks pudiera reaccionar, todo a su alrededor de repente se volvió negro. Cuando recuperó el conocimiento, se encontró atado a un poste de madera, con gruesas cadenas hechas de piedra marina que lo sujetaban fuertemente. Miró a su alrededor y solo vio un vasto océano de color rojo sangre que se extendía en todas direcciones.
Decenas de cuervos volaron en círculos por encima antes de descender y transformarse en Rikuya una vez más. ¿Dónde estoy?, preguntó Shanks, intentando mantener la calma. Puedes pensar en esto como un nuevo mundo que he creado. Y tú, estás atrapado en él, dijo Rikuya con frialdad. Uf. Shanks intentó liberarse de las cadenas, pero por mucho que lo intentara, no recuperaba la fuerza. Estaba completamente contenido. En mi mundo, dijo Rikuya, ni siquiera alguien con poderes divinos puede escapar. Así que no te molestes en resistir. Ja. Ridículo. Si no me equivoco, esto es solo una especie de ilusión, un espacio falso que has creado. Puede que esté atrapado, pero no puedes hacerme daño aquí. Y una vez que termine la batalla afuera, mi tripulación te matará al instante. Esta ilusión se hará añicos en cuanto mueras. Dijo Shanks con desprecio. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alcerez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Mundo de ilusión. Shanks realmente hizo honor a su título de Yonko. Incluso atrapado en una situación tan desesperada, logró mantener la calma y pensar con racionalidad. Pero por muy lógico que fuera, esta vez no se enfrentaba a alguien del mundo pirata, por lo que todo su razonamiento no tenía sentido. Tsukuyomi era un genjutsu realizado a través del Mangekyou Sharingan, una técnica que arrastraba por la fuerza a cualquier oponente que hiciera contacto visual a un mundo ilusorio creado por Rikuya. Una vez que alguien veía su Mangekyou activado, quedaba instantáneamente atrapado en la ilusión. En el mundo de Tsukuyomi, todo, tiempo, espacio, incluso la masa, estaba bajo el control absoluto del lanzador. El objetivo sufriría un tormento físico y psicológico insoportable. Fue aclamado como el ataque mental más poderoso. En circunstancias normales, el Tsukuyomi no podía romperse, a menos que el oponente tuviera un Sharingan más fuerte o un nivel abrumador de fortaleza mental. Claramente, Shanks no tenía un Sharingan. Al mismo tiempo, para debilitar la resistencia mental de Shanks, Rikuya había construido inmediatamente una realidad falsa, un vasto océano y cadenas hechas de piedra marina, para que todo pareciera increíblemente real. Y aún así, a pesar de lo perfecta que era la ilusión de Rikuya, Shanks se dio cuenta inmediatamente de que estaba atrapado en un genjutsu. Rikuya sabía que solo fanfarronear no destruiría a alguien como Shanks. Entonces, tuvo que intensificar las cosas. Al momento siguiente, una espada apareció en la mano de Rikuya. Cuando Shanks vio esa espada, su expresión cambió dramáticamente. «Grifo», exclamó. La espada que sostenía Rikuya no era otra que Grifón, el propio sable de Shanks. Claro, era una ilusión conjurada, pero solo Rikuya lo sabía. Para Shanks, parecía y se sentía completamente real. «Si tenéis agallas, mátame aquí mismo», gritó Shanks. A decir verdad, estaba empezando a sentir una creciente sensación de desesperación, algo que no había experimentado en años. Ni siquiera el poderoso Roger le había hecho sentir jamás tan impotente y temeroso. Vaya. Nunca nadie me había pedido que los matara, pero como eres tú, te concederé tu petición. Espera, ¿qué? ¿Lo está haciendo por mí? Shanks quedó completamente estupefacto por la respuesta de Rikuya. Hace apenas unos momentos, Rikuya se negaba a darle la cara. Ahora, con solo un comentario casual, ¿se lo tomaba en serio? Antes de que Shanks pudiera ordenar sus pensamientos, la espada ilusoria de Rikuya se hundió en su pecho. ¡Ah! Incluso con su formidable cuerpo y su haki de armamento de primer nivel, Shanks no podía ignorar el dolor. Una oleada de agonía recorrió todo su cuerpo. «Está sangrando, ¿sabes?», dijo Rikuya casualmente, señalando el abdomen de Shanks con fingida sorpresa. Shanks miró hacia abajo y, efectivamente, la sangre brotaba del lugar donde la espada lo atravesó. Todo era falso y sin embargo el dolor parecía tan real. Mientras miraba su cuerpo sangrante, Shanks comenzó a dudar de su propia conclusión. «Maldita sea. ¿Qué es esto?», maldijo en voz baja. Por el lado de Rikuya, ya estaba sudando copiosamente. El uso del Mangekyou Sharingan le dio acceso a técnicas rotas como Tsukuyomi, pero también tuvo un precio. Según la tradición de Naruto, el uso excesivo del Mangekyou podría eventualmente provocar ceguera. Rikuya lo sabía claramente. Tal como cuando había usado las 8 puertas anteriormente, este cuerpo que habitaba aún tenía sus limitaciones físicas originales. Lo que significaba que si seguía usándolo, su visión fallaría.
Y una vez que sus ojos fueron arruinados, sin importar qué personaje ninja poseyera a continuación, su visión nunca regresaría. Su cuerpo era como un contenedor. Una vez roto, nunca podría volver a usarse. Ya podía sentir los efectos secundarios del uso prolongado carcomiendo su visión. Tengo que terminar esto, rápido, pensó con tristeza. Sin dudarlo, Rikuya sacó la espada. Shanks instintivamente dejó escapar un grito doloroso. Aún así, se negó a someterse. Al ver esto, Rikuya se dio cuenta de que no tenía otra opción. Necesitaba usar su ataque final. La fuerza mental de Shanks estaba muy por encima de la media. No se rompería tan fácilmente. Con un solo pensamiento, Rikuya reformuló la ilusión. De repente, 5 hombres mayores aparecieron alrededor de Shanks. Él a los 5 ancianos. Shanks quedó completamente atónito cuando los vio. Uno de ellos, vestido con un traje negro, con cabello blanco y rizado, una barba esponjosa, un sombrero plano y una cicatriz en la mejilla izquierda, dio un paso adelante. Shanks, y nos has decepcionado. Entregaste tu brazo por un hijo. En efecto. Ya no eres nada. Un lisiado como tú ya no vale nada, añadió otro, vestido con un traje azul marino, con el pelo largo, liso y blanco, y una larga barba. Basta de charla, dijo un tercer hombre, vestido con un traje verde oscuro, calvo, con 2 bigotes caídos y una marca de nacimiento en la frente. Acabemos con él. No tenemos tiempo que perder. El resto asintió en señal de acuerdo. Al ver cómo se desarrollaba esta escena, Shanks casi perdió el control. Hasta ahora, había asumido que todo era una ilusión creada por Rikuya. Pero esta conversación con los 5 ancianos se sintió tan real que comenzó a preguntarse si todavía estaba atrapado en un genjutsu. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alcerez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Shanks, derrotado. En el siguiente instante, los 5 ancianos rodearon a Shanks y clavaron sus espadas sin piedad en su cuerpo. Arg. Shanks finalmente no pudo contenerse más. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido furioso, para luego desplomarse inconsciente en el acto. Ser torturado hasta el punto de desmayarse dentro de un genjutsu significaba que en realidad, su mente se había roto por completo y había perdido el conocimiento. Inmediatamente después de eso, Rikuya terminó inmediatamente el mundo de ilusión de Tsukuyomi. La ilusión se hizo añicos y tanto él como Shanks regresaron al mundo real. Cuando reaparecieron, el agarre de Shanks se aflojó y su sable, grifón, cayó de su mano y cayó al suelo con un crujido metálico. El sonido de la espada golpeando la cubierta atrajo la atención de los piratas circundantes. Todos hicieron una pausa en su lucha y se giraron para mirar. Y justo en ese momento, la visión de Shanks se volvió negra y se desplomó frente a todos. Por un momento, toda la escena cayó en un silencio sepulcral. Entonces, por fin, sonó la voz largamente esperada del sistema. Ding. Felicitaciones al anfitrión por derrotar al enemigo. Has conseguido 150.000 puntos de reputación. Después de derrotar a Shanks, Rikuya había ganado 150.000 puntos de reputación de una sola vez. Una fortuna enorme. No solo había recuperado los 100.000 puntos gastados en la tarjeta del personaje Uchiha Itachi, sino que incluso había ganado 50.000 puntos adicionales. Pero justo cuando Rikuya estaba celebrando, un dolor agudo surgió en sus ojos. ¡Ay! Dejó escapar un suave gemido y las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos. Este fue el efecto secundario de mantener el Mangekyou Sharingan activado por demasiado tiempo. Incluso los miembros del clan Uchiha experimentaron reacciones negativas por el uso excesivo del Mangekyou, y más aún un humano común y corriente como Rikuya. Su cuerpo tuvo que soportar una carga aún más pesada. Después de un buen rato, finalmente logró abrir los ojos nuevamente. Pero para entonces, sus ojos estaban inyectados en sangre y parecían absolutamente aterradores. Concluida la batalla de este lado, los combates en el resto del país también se detuvieron. Ben Beckman y Yasop corrieron al lado de Shanks y lo ayudaron a levantarse. Mientras tanto, Douglas Bullet inmediatamente se dirigió al lado de Rikuya para protegerlo. «Capitán Rikuya, ¿está bien?» Rikuya agitó la mano y lentamente comenzó a caminar hacia el otro grupo. Para entonces, ya habían comprobado el estado de Shanks y confirmado que simplemente estaba inconsciente. Ben Beckman y los demás dieron un profundo suspiro de alivio.
Pero antes de que pudieran relajarse, Rikuya comenzó a caminar directamente hacia ellos nuevamente. Todos se pusieron tensos instantáneamente una vez más. No te acerques más. Un paso más y te vuelo la cabeza. Gritó Yasop, apuntando su rifle francotirador directamente al cráneo de Rikuya. ¿Solo contigo? Se burló Rikuya, mirándome con frialdad. Si crees que puedes matarme, adelante, inténtalo. Al oír su tono burlón, la expresión de Yasop cambió. Tras un instante, bajó lentamente el rifle. Era obvio que sabía que Rikuya no estaba mintiendo. Incluso Shanks, un yonko, había caído ante este hombre. ¿Qué esperanza le quedaba? La verdad es que tengo un gran respeto por Shanks, dijo Rikuya. Pero este mundo se rige por la ley del más fuerte. Hoy solo estoy aquí por tu nave. Para ser franco, con tu fuerza actual, derrotarme a mí o a Douglas Bullet es imposible. Así que entrega a la nave y te dejaré vivir. Además, Shanks solo está inconsciente. Debería despertar en unos días. Las palabras de Rikuya resonaron en la cubierta del Red Circe. Después de un largo silencio, el primer oficial de los piratas pelirrojos, Ben Beckman, finalmente habló. Abandonen la nave. Lleven al capitán Shanks a bordo de la mini nave de guerra. Al escuchar la orden de Beckman, todos bajaron la cabeza. Claramente, este fue el día más humillante en la historia de los piratas pelirrojos. La entrega se realizó sin contratiempos. Siguiendo las órdenes de Beckman, la tripulación solo tomó algo de comida y se trasladó al pequeño buque de guerra en el que habían llegado Rikuya y Bullet. Una vez que todos se fueron, Rikuya finalmente se dio la vuelta y se desplomó exhausto en la cubierta. Capitán Rikuya, ¿se encuentra bien? Douglas Bullet se apresuró a ayudarlo a levantarse. Luchar contra Shanks me quitó demasiada energía. Ayúdame a entrar a descansar. Mientras tanto, los piratas pelirrojos navegaban en el mini barco de guerra y apareció un gran barco pirata cerca. La tripulación de ese buque más grande vio que se acercaba el buque de guerra más pequeño y prorrumpió en vítores. Ja, ja. Chicos, ataquemos ese barco y demostrémosles nuestro verdadero poder. En la cubierta, un pirata tuerto gritó a su tripulación. Pero tan pronto como los dos barcos se encontraron, gritos de agonía resonaron desde el barco más grande. En cuestión de instantes, la cubierta del barco pirata se convirtió en un campo de batalla bañado en sangre. A la mañana siguiente, Rikuya se despertó y se estiró. Como era de esperar de los piratas pelirrojos, hasta las camas son ridículamente blandas, murmuró. Comparado con las duras camas de tablones de su barco anterior, esto era una diferencia abismal. Para ahorrar energía, Douglas Bullet incluso había obligado a 2 de los piratas pelirrojos a quedarse como sus navegantes personales. Al principio, los 2 hombres estaban tan aterrorizados que casi se orinan encima. Pero afortunadamente, Bullet no estaba interesado en nadie como ellos. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alferez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 27. Capítulo 27. El ascenso de un nuevo emperador. Por el momento, Rikuya no tenía intención de dañar a los 2 pelirrojos que había mantenido a bordo. Después de todo, aún planeaba usarlos para navegar hacia Arabasta. Al fin y al cabo, eran mano de obra gratuita. En ese momento, Douglas Bullet entró en la habitación con un periódico en la mano. Volviste a ser portada. Y el gobierno mundial acaba de publicar tu aviso de recompensa. Ahora eres oficialmente buscado. Rikuya había esperado durante mucho tiempo convertirse en un enemigo del gobierno mundial, por lo que la recompensa no lo inmutó mucho. Pero después de mirar la portada, su expresión cambió. Morgans era terriblemente eficiente. En un solo día, había descubierto muchos detalles. El informe comienza con un resumen del anuncio del gobierno mundial. 3 días después de que Rikuya y Bullet escaparan, el gobierno finalmente emitió sus órdenes de arresto. Debajo de la foto de Rikuya había una recompensa de 1.000 millones de berries, mientras que la recompensa de Douglas Bullet se había actualizado a 1.800 millones. La brecha en sus recompensas se debió a la infamia de larga data de Bullet, mientras que Rikuya todavía era una fuerza en ascenso. Rikuya solo había escapado de Impel Down. Aún no había causado una destrucción devastadora. Eso explicaba la relativamente modesta recompensa. Además, el cuartel general de la Marina había desplegado una cacería mundial de la tripulación pirata de Rikuya, y el propio almirante de flota Sakazuki ya había zarpado de Marineford al frente de una flota de la justicia que se dirigía a Leas Blue.
Estaba claro que esta flota de élite, liderada por un almirante, tenía como objetivo directo a Rikuya. En la página siguiente, el periódico informó que Rikuya y Bullet se habían encontrado con Shanks y los piratas del pelo rojo en el East Blue. Los dos bandos se enfrentaron ferozmente en la cubierta del Red Force, y la batalla fue descrita como intensa. Oscureció el cielo y sacudió la tierra. ¿El resultado final? Una derrota total para los piratas pelirrojos, quienes se vieron obligados a abandonar su barco y retirarse. Según el informe, después de huir, se encontraron con otro gran barco pirata, lo tomaron por la fuerza y desembarcaron en una isla cercana en el East Blue para descansar y recuperarse. El artículo también reveló una bomba. Según fuentes confiables, Rikuya había derrotado personalmente a Shanks el pelirrojo en un combate 1 contra 1. Obviamente, en el momento en que los piratas del pelo rojo desembarcaron en esa isla, la noticia se filtró. Y una vez lo hizo, sacudió al mundo. El gobierno mundial acababa de emitir su recompensa, y ahora Rikuya ya había derrotado a un pirata mundialmente famoso como Shanks. Aunque Shanks aún no había sido nombrado oficialmente uno de los 4 emperadores, su fuerza ya era reconocida por todas las facciones principales. Ahora, de la nada, un total desconocido había aparecido en escena, escapó de Impel Down y derrotó a una de las tripulaciones piratas más poderosas del mundo. A partir de ese momento, todas las grandes potencias comenzaron a tomar a Rikuya en serio. Mientras tanto, en la oficina del almirante de flota en el cuartel general de la Marina, Sengoku estaba sentado sombríamente en su escritorio. Sobre él estaba el periódico del día. Otra vez este tipo. No solo se escapó, sino que ahora anda suelto como si no fuéramos nada. Increíble. Dijo Borsalino perezosamente desde el sofá, con las piernas cruzadas. Esto se pone interesante, dijo Garp con los brazos cruzados. No solo venció a los guardias de Impel Down, sino que ahora ha abatido a un pirata de talla mundial. Nos ahorra trabajo, si quieres saber mi opinión. Garp, casi parece que admiras a ese tipo. Sengoku levantó una ceja. ¿Es tan extraño? Sinceramente, creo que sería perfecto como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, dijo Garp con franqueza. ¿Qué? ¿Quieres reclutarlo para los señores de la guerra? Sengoku frunció el ceño al instante. El gobierno mundial y la armada acababan de emitir su recompensa global, y ahora Garp quería ofrecerle un título. Eso sería una bofetada tanto para el gobierno como para los marines. Como almirante de flota, Sengoku no podía permitir eso. El sistema Warlord fue defectuoso desde el principio, dijo Garp con seriedad. No sé qué pensaban los de arriba cuando lo idearon. Miren a los que ya hemos reclutado. ¿Cuántos de ellos realmente siguen las reglas? Simplemente usan la protección del gobierno para cometer delitos. Y nosotros, los marines, los supuestos ejecutores de la justicia, solo podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero ahora tenemos a alguien capaz de derrotar a los piratas del Nuevo Mundo. ¿Por qué no le damos un estatus y le dejamos trabajar para nosotros? No te equivocas, murmuró Sengoku. Pero se supone que los señores de la guerra tienen fuerzas establecidas. Rikuya tiene fuerza, sí, pero no tiene tripulación ni territorio. Solo una nave y 2 hombres. Eso no es suficiente. Además, los 7 puestos de señor de la guerra están ocupados. A menos que derrote a uno de ellos y les quite su territorio, no tiene derecho a unirse. Borsalino asintió, acariciándose la barbilla. Exactamente. HMPH. De todas formas, es demasiado pronto para hablar de que se una a los señores de la guerra, dijo Sengoku con frialdad. Con Sakazuki al mando, probablemente lo aniquilarán antes de que llegue ese momento. Al mismo tiempo, a bordo del buque insignia de la flota de la justicia, navegando por el vasto mar abierto, y el almirante Sakazuki miró fijamente el periódico recién impreso y luego lo arrojó casualmente por la borda. Transmitan mis órdenes. Que todas las naves restantes se dispersen y formen una línea de búsqueda. Quiero cubrir cada rincón. Ni siquiera un bote de remos logra pasar. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alceres887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Las reacciones de los emperadores del mar. Sí, señor. El vicealmirante Onigumo saludó secamente, luego se dio la vuelta y se fue rápidamente a cumplir sus órdenes. Además del gobierno mundial y el cuartel general de la Marina, numerosos piratas poderosos, especialmente aquellos familiarizados con los piratas del cabello rojo, también estaban hablando del reciente incidente.
En una isla remota y desolada, un hombre corpulento de mediana edad, de aspecto rudo, con algunos dientes faltantes, cuerpo velludo y piel oscura, estaba sentado bajo un árbol, riendo a carcajadas mientras leía el periódico. Llevaba el pelo negro y alborotado atado con un pañuelo, 2 collares alrededor del cuello, brazaletes en ambas muñecas y anillos con incrustaciones de joyas en los 10 dedos. Lo más llamativo de todo era que llevaba 3 pistolas de chispa en la cintura. Cea. Este tipo tiene algo interesante. Parece que se comió una poderosa fruta del diablo, ojalá nunca nos encontremos, Cea. Este no era otro que Marshall D. Th, también conocido como Barba Negra. Jefe Th. Se ha avistado un barco mercante más adelante, escoltado por un buque de guerra de la marina. ¿Deberíamos atacarlos? Un pirata corrió hacia él, hablándole con urgencia y respeto. Al oír esto, Barba Negra entrecerró los ojos y rió fríamente. Arrebaten el barco mercante. Y en cuanto al buque de guerra, húndanlo. Ja. En un conjunto de islas de imponentes pasteles y crema, una mujer enorme y redonda, con un grueso lápiz labial, sombra de ojos lavanda y un sombrero de pirata, devoraba pastel tras pastel con un hambre aterradora. Llevaba un amplio vestido rosa y parecía exactamente el monstruo que se decía que era. Ella era Charlotte Linlin, mejor conocida como Big Mom, uno de los 4 emperadores del mar. Mamá. Un tipo aterrador ha aparecido en el East Blue. Derrotó a todos los piratas del pelo rojo, liderados por Shanks. Dijo Charlotte Peróspero, su hijo larguirucho y narigudo, vestido con un traje de dulces y sosteniendo un bastón de caramelo. Era uno de los ministros principales de los piratas de Big Mom. El ministro de los dulces. Mamá. ¿Cuándo se volvió tan débil Shanks? ¡Qué desgracia para el nuevo mundo! Si es mocoso se atreve a poner un pie aquí, le daré una lección yo mismo. Y estos pasteles son muy pocos. Tráiganme más pasteles. Rápido. Charlotte Linlin se agitaba más con cada palabra y su voz se elevaba como una tormenta. Sí, mamá. Voy a comprar más pastel ahora mismo. Aterrado por su creciente furia, Peróspero dio media vuelta y huyó corriendo. En una isla con forma de calavera demoníaca con cuernos, en lo profundo de una cueva enorme, se encontraba una imponente figura de larga cabellera negra, cuernos de dragón, complexión imponente y una X marcada en el abdomen. Su musculoso torso estaba desnudo, con la mitad inferior vestida con pantalones verdes holgados atados con una cuerda sagrada. Un pelaje morado le colgaba de los hombros y bebía cerveza de un cuenco gigante. Él era el rey bestia, Kaido, otro emperador del mar. HMPH. Así que venció a Shanks, ¿eh? Parece que tenemos a otro idiota intrépido entrando al nuevo mundo. Pero no importa. Una vez que mi ejército de consumidores artificiales de frutas del diablo esté completo, este mundo caerá bajo mi control. Con eso, Kaido bebió su bebida de un trago enorme, luego arrojó el tazón al suelo, dejando escapar un rugido de dragón ensordecedor. El mero sonido de su voz provocó escalofríos en todos los habitantes de la isla. Mientras tanto, a bordo de un colosal barco pirata con una figura de ballena como mascarón de proa y un hombre corpulento con bigote blanco en forma de media luna y gorra pirata blanca estaba sentado en cubierta, exudando un aura poderosa incluso visiblemente enfermo. Su cuerpo estaba cubierto de sueros intravenosos y un tubo de oxígeno conectado a su nariz. Detrás de él había más de una docena de enfermeras con uniformes rosas. No eran tripulantes, sino su personal médico. Este no era otro que Edward Neugate, también conocido como Barba Blanca, uno de los 4 emperadores. Fue considerado el hombre más cercano a convertirse en el rey pirata, el universalmente reconocido como el hombre más fuerte del mundo después de la muerte de Roger. Poseía la fruta Gura Gura no Mi, una fruta tipo paramecia que, según el almirante de flota Sengoku, tenía el poder de destruir el mundo. Incluso su arma era famosa. Murakumojiri, una de las 12 espadas de grado supremo. Pero Neugate ya estaba en el ocaso de su vida, con el cuerpo desgastado por innumerables batallas. La edad y la enfermedad le habían pasado factura. Aún así, los piratas de Barba Blanca siguieron siendo la tripulación más aterradora del Nuevo Mundo y la más temida por el gobierno mundial. Viejo, dijo un hombre de piel oscura y cabello color piña, que vestía una camisa holgada gris y blanca abierta en el pecho que revelaba un tatuaje en forma de cruz, hay un chico interesante ahí fuera. ¿Quieres que vaya a echarle un vistazo? Este era Marco el Fénix, comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca.
Su rara fruta del diablo mítica de tipo Zoan le otorgaba poderes regenerativos que rivalizaban incluso con los de tipología, lo que le valió el título de segundo más fuerte de la tripulación. No hay prisa, dijo Barba Blanca con gravedad. Si es mocoso se dirige a los tesoros del Nuevo Mundo, tarde o temprano nos cruzaremos. Pero lo que no entiendo es, ¿qué pasa con Shanks? ¿Cómo terminó perdiendo un brazo en el East Blue, y ahora, pierde una pelea con un novato desconocido? Marco rió entre dientes. Puede que sea desconocido, pero supongo que conoces bastante bien a su compañero de tripulación, viejo. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alferez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29. ¿Quieres apostar? Al escuchar las palabras de Marco, el rostro de Edward Neugate se oscureció instantáneamente. La verdad es que en su día él y Douglas Bullet eran enemigos mortales absolutos. Antes del surgimiento de los piratas de Roger, había una vez una tripulación pirata extremadamente temible que gobernaba los mares. Los piratas de Rocks, la misma tripulación de la que Edward Neugate había formado parte. Hace más de 40 años, el capitán de los piratas de Rocks de Shebeck, ya había conquistado los mares. ¿Y su tripulación? Cada uno de ellos tenía antecedentes infames. De los 4 emperadores actuales, aparte de Shanks, Kaido, Charlotte Lindley y Edward Neugate, Barba Blanca, fueron todos miembros de los piratas de Rocks. Incluso la única persona en la historia, aparte de Rikuya Kazama, en escapar de Impel Down, el León Dorado, Shiki, también era uno de sus tripulantes. Con una fuerza tan abrumadora reunida, los piratas de Rocks alguna vez fueron incomparables e invencibles en todo el mundo. Pero precisamente porque eran demasiado poderosos, el héroe marino Garp tuvo que asociarse con los piratas de Roger para derrotarlos. Esto provocó el colapso definitivo de la tripulación y los miembros supervivientes se dispersaron por todo el mundo, convirtiéndose cada uno de ellos en una fuerza dominante por derecho propio. Así que, en todo caso, Edward Neugate aún debería estar profundamente resentido con Douglas Bullet. Han pasado más de 20 años. Ahora solo somos un grupo de viejos. Ahora que lo mencionas y de repente tengo ganas de volver a verlo, dijo Barba Blanca con una sonrisa. Papá, ¿quieres decir que íbamos a encontrarlos? Preguntó Marco. No hace falta. No creo que esos dos se quedarán encerrados en un lugar tan pequeño como el East Blue para siempre. Si alguna vez ponen un pie en el Nuevo Mundo y no dudaré en aplastarlos yo mismo. Cuando Edward Neugate terminó de hablar, agarró el poderoso Murakumo-Hiri, su bisento característico, y lo estrelló contra la cubierta. El impacto provocó que todo el barco se sacudiera violentamente, y muchos de los piratas más débiles tropezaron y cayeron instantáneamente. Mientras tanto, del lado de Rikuya Kazama, mientras todo el mundo asumía que se dirigía a la isla Gyojin, él y Douglas Bullet en realidad pusieron rumbo a las aguas del reino de Arabasta. Sakazuki había razonado que el único camino lógico para el barco de Rikuya Kazama era hacia la isla Gyojin. En el mundo de los piratas, la línea roja divide la Grand Line en dos, y la segunda mitad se conoce como el Nuevo Mundo. Solo hay 2 rutas para llegar al Nuevo Mundo. Solicita al gobierno mundial permiso para cruzar la línea roja viajando por Merigeoise, la Tierra Santa en la cima. Pero eso implica abandonar el barco. Es caro, lento de procesar, pero seguro. Cubre tu barco con resina de manglar de Yarukiman, sumérgete 10.000 metros bajo el mar y pasa por un túnel submarino que conduce a la isla Gyojin, una opción mucho más peligrosa. Como piratas buscados internacionalmente, Rikuya Kazama y Douglas Bullet obviamente no tenían ninguna posibilidad de tomar la ruta de Merigeoise. Así que la única opción que les quedaba era el túnel submarino a través de la isla Gyojin. Sin embargo, cuando la flota de la justicia de Sakazuki patrulló todas las rutas conocidas hacia la isla Gyojin, no encontraron nada. Ningún barco sospechoso. En realidad, Rikuya Kazama y Douglas Bullet, después de varios días a la deriva en el mar, aterrizaron en la ciudad de Raimbase en el reino de Arabasta. Aunque Arabasta tenía muchas ciudades, Raimbase era conocida como la ciudad de los sueños. También fue la fortaleza de Cocodrilo. Al llegar, Rikuya Kazama inmediatamente hizo que los 2 miembros de la tripulación se quedaran en la nave, mientras él y Bullet se dirigían al corazón de la ciudad. Arabasta, como reino importante en la primera mitad del Grand Line, debería haber ostentado una fuerza formidable. Sin embargo, el reino ya había comenzado a decaer. Salvo la capital, Alubarna, muchas de sus ciudades principales llevaban años sin llover.
Bajo las manipulaciones de Baroque Works, la gente creyó que la sequía fue causada por el uso por parte del rey de polvo de baile, un químico que induce la lluvia, lo que desencadenó una guerra civil masiva. El resultado: una nación devastada, innumerables víctimas y un colapso económico generalizado. Sin embargo, Raimbase contrastaba marcadamente con el resto del país. Pacífico y próspero. La gente vivía allí mucho mejor que en otras ciudades, y Raimbase también albergaba el casino más grande del reino, conocido como Rain Dinners. Naturalmente, el casino era uno de los motores de riqueza de Crocodile. Tan pronto como Rikuya Kazama puso un pie en Raimbase, inmediatamente puso su mirada en Rain Dinners. El casino era tan conocido que encontró su ubicación sin ningún esfuerzo. Cuando ambos llegaron a la entrada del casino, Douglas Bullock le lanzó a Rikuya Kazama una mirada perpleja. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué más? Estamos aquí para jugar. Vamos. Rikuya Kazama se estiró, luego tomó la iniciativa y caminó dentro del enorme casino. Cuando entraron, dos impresionantes conejitas asistentes con atuendos diminutos se acercaron a ellos. Caballeros, ¿quieren probar suerte? Jaja, ya que estamos en Raimbase, claro que tenemos que probar suerte. Dirige el camino. Rió Rikuya Kazama. Por aquí, señores. Las dos conejitas los condujeron a una gran mesa de ruleta. El juego era sencillo. Una rueda giratoria gigante marcada con varios números y un puntero. Los jugadores pueden apostar a números específicos, pares o impares, altos o bajos. Reglas estándar de la ruleta. Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alferez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. ¿Quién dice que estoy en quiebra? En ese momento, una croupier colocó una mano sobre la ruleta y gritó. Ya pueden hacer sus apuestas. No más apuestas una vez que la ruleta gire. Tan pronto como terminó de hablar, los jugadores alrededor de la mesa comenzaron a hacer sus apuestas con entusiasmo. Pero Rikuya Kazama y Douglas Bullock no se movieron en absoluto. La razón era sencilla. No tenían dinero. Cuando saquearon a Shanks, descubrieron que él también estaba arruinado. Él y su tripulación no se molestaron en saquear a otros, y se pasaban el tiempo bebiendo, acumulando deudas. Rikuya Kazama no les sacó ni una sola moneda. Y como hacía poco que habían escapado de Impel Down, claro que tampoco llevaban dinero encima. La conejita que los había traído frunció el ceño ligeramente cuando los vio allí parados. Caballeros, ¿pasa algo? Oh, nada. Acabo de recordar que olvidamos traer dinero hoy, respondió Rikuya Kazama con indiferencia. Pero no te preocupes. Parece que tenemos mucho dinero aquí. Mientras decía esto, extendió la mano y barrió hacia su lado todas las fichas y el dinero que los otros jugadores habían colocado sobre la mesa. Luego lo puso todo en la sección impar del tapete de apuestas. Toda la sala se quedó paralizada. Nadie esperaba que hiciera algo tan descarado. Muy bien, ya hice mi apuesta. Adelante, gira la ruleta. Dijo Rikuya con una leve sonrisa. Al mismo tiempo, solo para estar seguro, activó mentalmente la carta del personaje Migui. Ding. El anfitrión ha activado con éxito la carta de personaje Migui. Se le ha descontado un uso. En el siguiente instante, su cuerpo se llenó de energía. Ahora armado con el físico y las artes marciales de Migui, Rikuya finalmente pudo relajarse un poco. Oye. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ese es nuestro dinero. Un hombre gordo de mediana edad que estaba cerca le gritó de inmediato. Los demás también comenzaron a alzar la voz, gritándole enojados a Rikuya. Este tipo claramente vino a causar problemas. ¿Van a permitir que esto pase, los de seguridad? Sí. Echen a estos dos Donmana de aquí. Al ver que la escena se estaba saliendo de control, la conejita que los atendía hizo una rápida señal a un guardia cercano. En cuestión de segundos, varios guardias de seguridad del casino comenzaron a acercarse a Rikuya y Douglas Bullock. HMPH, ¿no girando la ruleta? En ese caso, tal vez nadie debería apostar hoy. Rikuya levantó su mano derecha y la golpeó con fuerza sobre la mesa de la ruleta. ¡Bum! Con un fuerte estruendo, la mesa se partió en dos y se derrumbó al instante. La repentina violencia atrajo la atención de todos los demás en el casino. Los guardias aceleraron el paso y rodearon a los dos hombres. ¿Deseas morir, Punk? Gritó uno de ellos, abalanzándose sobre Rikuya.
Pero antes de que pudiera acercarse, una sombra pasó rápidamente. Al segundo siguiente, sintió un impacto que le rompió los huesos en la cara y cayó al suelo inconsciente, con sangre brotando de su boca. ¡Ah! Tan pronto como alguien cayó, todo el casino estalló en caos. Los invitados gritaron y corrieron hacia las salidas. Mientras tanto, el personal del casino entró en modo de alerta máxima y uno de ellos subió corriendo las escaleras al segundo piso para informar de la situación. «Mátalos a todos», dijo Rikuya Kazama con calma sin siquiera mirar atrás. Tras recibir la orden, Douglas Bullet entró en acción. Contra oponentes de este nivel, ni siquiera necesitó esforzarse. En un abrir y cerrar de ojos, ya había eliminado a varios guardias con una eficiencia letal. Todos los que estaban cerca quedaron atónitos ante la brutalidad. Incluso la conejita que los había traído se quedó congelada en el lugar, incapaz de decirle una palabra. En ese momento, Rikuya colocó una mano sobre su hombro, luego agarró la ruleta con la otra mano y se giró hacia el croupier con una sonrisa maliciosa. «Entonces dime, ¿puedo hacer mi apuesta ahora?» El corazón de la pobre croupier latía con fuerza de terror. Al oír su pregunta, asintió sin dudarlo. «Ahí vamos. Intenté ser educado con todos ustedes antes, pero ¿qué obtuve a cambio? Intentaste maltratarme. ¿Qué clase de hospitalidad es esa?», preguntó Rikuya, negando con la cabeza. Pero entonces tap. 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 Unos pasos pesados resonaron desde la escalera que conducía al segundo piso. Todos se giraron instintivamente a mirar. Un hombre alto bajó las escaleras lentamente. Llevaba el pelo engominado hacia atrás, un largo abrigo de piel negro, una larga cicatriz horizontal que le cruzaba la cara, un pendiente en la oreja derecha y un gancho dorado en lugar de la mano izquierda. Tenía un cigarro apretado entre los dientes. Se sorprendió cuando le dijeron que alguien estaba causando problemas en su territorio. Nadie jamás se había atrevido a montar una escena en su territorio. Así que bajó inmediatamente. Pero cuando vio quién era, su expresión se volvió fría y frunció el ceño. Estaba claro. Reconoció tanto a Rikuya Kazama como a Douglas Bullet. «¿Cuánto tiempo sin verte, cocodrilo?», dijo Douglas Bullet, esbozando una sonrisa maliciosa. Cocodrilo ni siquiera lo dudó. Caminó directamente hacia ellos. Ahora los dos bandos estaban a solo unos metros de distancia. Si alguno de ellos diera el primer paso, inmediatamente tendría la ventaja. Todos los que estaban alrededor contuvieron la respiración. «Ustedes dos son muy valientes, ¿eh? ¿No se dan cuenta de que soy uno de los 7 señores de la Guerra del Mar?» Cocodrilo exhaló una bocanada de humo, su tono era helado. «Tengo el derecho y el deber de capturar a los piratas buscados por el gobierno mundial. Hermano, ni hablar. ¿Un señor de la Guerra del Mar? ¡Qué pasada!», Rikuya Kazama dijo burlonamente. «Entonces, Douglas Bullet, ¿deberíamos ponernos de rodillas y rogarle misericordia a tu viejo rival?» Cupón de descuento del 10% FF92 se activó hasta el día 17. Suscríbete en patreon.com/alferez887 y obtén acceso a más de 500 capítulos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Apuesta tu vida. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la mirada de Crocodile instantáneamente se volvió asesina. «Viniste hasta aquí para verme. ¿Qué es lo que quieres exactamente?» Crocodile no era tonto. Naturalmente, comprendió que Rikuya Kazama y su compañero no habían viajado hasta allí solo por unas vallas. Y según su propio análisis, Rikuya sabía claramente que ese era su territorio, por lo que su motivo era más que un poco sospechoso. «No mucho. Simplemente me gustaste, así que vine hasta Arabasta para hacer una apuesta. ¿Qué te parece? Jaja, ¿quieres apostar conmigo? Bien. ¿Pero qué es lo que quieres quitarme exactamente?» El cocodrilo se burló fríamente. «Nada complicado. Necesito un luchador. Y ya que tienes una fruta del diablo tipología, ¿por qué no vienes a trabajar para mí?», preguntó Rikuya con una expresión seria. Tan pronto como Rikuya terminó de hablar, Crocodile parpadeó sorprendido y luego se echó a reír. «¿Es gracioso?», preguntó Rikuya bruscamente. «Rikuya Kazama, ¿quieres que sea tu matón? ¿Basándote en qué? No me digas que es solo porque venciste a esos supuestos piratas pelirrojos». Crocodile, como usuario de una fruta del diablo tipología, no creyó ni por un segundo que perdería ante algún novato del Nuevo Mundo.
A pesar de que ya había escuchado que Rikuya se había enfrentado al mismísimo Shanks, lo había vencido e incluso se había apoderado de su nave insignia, Crocodile todavía no sentía ni una pizca de miedo. No querrás que diga en voz alta las travesuras que has estado haciendo en Arabasta, ¿verdad? En cuanto te gane, revelaré cómo tú y tu Paroque Works han estado incriminando al rey de este país. Entonces olvídate de obtener información sobre el arma antigua Plutón. Tu título de Señor de la Guerra del Mar te será despojado de inmediato por el gobierno mundial. En ese momento, si alguien quiere volver a verte, tendrá que visitar el infierno eterno de Impel Down. Rikuya dijo esto lentamente y con claridad. Cada palabra era como un clavo que clavaba la amenaza. Cuando terminó de hablar, el sudor ya se estaba formando en la frente de Crocodile. Incluso Douglas Bullet, de pie junto a Rikuya, lo miró en estado de shock. Lo que les sorprendió no fue solo la amenaza, sino el hecho de que Rikuya había mencionado a Plutón. Plutón era una de las 3 armas antiguas del mundo pirata, que llevaba el nombre de un dios. No era un arma en el sentido tradicional, sino más bien conocido como el acorazado más peligroso de la historia de la construcción naval. Construido en el astillero Bater 7, Plutón tenía un poder devastador, capaz de destruir una isla entera con un solo disparo. En la actualidad, se encuentra inactivo en algún lugar del mundo, y su ubicación solo puede ser descifrada por alguien que pueda leer los poneglyphs. Interesante, ¿entonces también estás detrás de Plutón? Cocodrilo preguntó con seriedad, mientras su mano derecha ya acariciaba el anzuelo dorado envenenado en su izquierda. Claramente, ahora que Rikuya había mencionado a Plutón, esto no iba a terminar sin una pelea. No me interesa Plutón. Hoy en día, ¿aún dependen de los buques de guerra para sobrevivir? Es vergonzoso. Y ya te lo dije. Mi objetivo esta vez eres tú. ¿Estás dentro o fuera? Entonces supongo que no tengo más remedio que seguir tu juego. Honestamente, hacía tiempo que no conocía a alguien tan interesante. Y por lo que he visto hasta ahora, tienes habilidad. De lo contrario, alguien como Douglas Bullet no estaría dispuesto a seguirte. Las palabras de Crocodile claramente tenían la intención de provocar a Bullet, burlándose de él por ser el lacayo de Rikuya, tratando de sembrar discordia entre ellos. Pero Douglas Bullet no se inmutó en absoluto. Desde que Rikuya derrotó a Shanks ante sus ojos, comenzó a respetar genuinamente al hombre. Después de todo, Bullet había peleado personalmente con Shanks antes. Él sabía mejor que nadie cuán fuerte era realmente ese bastardo pelirrojo. Y si no hubiera sido por la intervención de Rikuya, enfrentarse solo a todos los piratas pelirrojos probablemente habría terminado en su derrota. Muy bien, esta apuesta es sencilla. Haré girar la ruleta. Tú adivinas el número, dijo Rikuya con naturalidad. ¿Cuál es la apuesta? Si pierdes, vienes conmigo. Si ganas, te venceré yo mismo y haré que todo el mundo sepa de tus pequeñas maquinaciones. ¿Qué te parece? Al escuchar estos términos, la intención asesina de Crocodile aumentó. Lo que más lo desconcertó fue: ¿cómo diablos sabía Rikuya todo eso? Crocodile era un planificador meticuloso. Había creado personalmente Baroque Works, pero ningún miembro usaba su nombre real. Todos operaban bajo nombres en clave. Eso significaba que era extremadamente difícil para cualquiera investigar o colaborar internamente, y mucho menos descubrir sus verdaderos planes. Entonces, ¿cómo este hombre, que acababa de salir de Impel Down, sabía tanto sobre él? Esto lo dejó confundido y sospechoso. Y lo más importante, estaba claro que Rikuya había venido preparado hoy. Crocodile ya se mostraba algo cauteloso con Douglas Bullet. Después de todo, se habían enfrentado una vez en el pasado, incluso si había terminado en empate. Pero ahora parecía que Rikuya podría ser más fuerte que Bullet, y con la mayoría de sus subordinados dispersos por Arabasta, Crocodile estaría peleando 2 contra 1. ¿Y bien? ¿Te apuntas? Solo tienes una oportunidad. Rikuya presionó mientras Crocodile dudaba. Bien. Jugaré a tu juego. Apuesto al 7. Gira. Dijo Cocodrilo con seriedad. Bien. Las apuestas están cerradas, no se aceptan devoluciones. Esa es tu regla, ¿no? A girar. Con eso, Rikuya de repente ejerció fuerza con su mano derecha, haciendo que la ruleta girara de gran velocidad. Mientras todos volvían su atención hacia la rueca, Crocodile repentinamente se abalanzó sobre Rikuya con un repentino estallido de velocidad. Accede a más capítulos en patreon.com/alferez887 comentario 0 comentario. Votar capítulo 32. Ataques ineficaces. El poder de la elementalización. Todos los presentes eran adultos.
Todos sabían que la ruleta no significaba nada. En este mundo, la fuerza lo era todo. Entonces, cuando Crocodile se lanzó hacia adelante, Rikuya Kazama lo esquivó fácilmente con una técnica de movimiento corporal. En el siguiente instante, el gancho envenenado de Crocodile cayó y destrozó la ruleta. Oye, eso no es justo. El juego ni siquiera está decidido todavía, dijo Rikuya con calma mientras se hacía a un lado. HMPH, ya está decidido. Has perdido hoy. Cocodrilo resopló fríamente y extendió su mano derecha. Al momento siguiente, una tormenta de arena comenzó a arremolinarse rápidamente en su palma. HMPH, trucos de salón como este. ¿Te atreves a presumir delante de mí? Tercera puerta de las 8 puertas interiores, puerta de la vida, ábrete. Cuando la energía verde comenzó a surgir de todo el cuerpo de Rikuya, la tormenta de arena en la mano de Crocodile giró violentamente. Muere. Tormenta del desierto. Crocodile no esperó a que Rikuya atacara. Lanzó la tormenta de arena completamente formada con una velocidad asombrosa. La tormenta rugiente y de alta velocidad aulló hacia Rikuya, arrasando con todo a su paso. Los escombros volaron y muchos espectadores ni siquiera podían mantener los ojos abiertos. El cocodrilo no solo podía controlar la dirección de la tormenta de arena, sino que su fuerza también crecía cuanto más viajaba. A corta distancia, podía convertir rocas en polvo e incluso derribar edificios. Su poder destructivo era aterrador. Pero aún así, cuando la tormenta de arena se precipitó hacia él, Rikuya dejó escapar un poderoso grito y luego cargó directamente hacia la tormenta. Este movimiento imprudente sorprendió a todos los presentes. Especialmente Douglas Bullet. Una vez había peleado con Crocodile y sabía cuán peligroso podía ser ese hombre. Ver a Rikuya lanzarse directamente a un ataque tan mortal hizo que su corazón se encogiera de preocupación. Y cuando Crocodile vio a Rikuya sumergirse en la tormenta sin defensa alguna, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Rikuya salió de la tormenta de arena de alta velocidad completamente ileso. Es más, el brillo verde alrededor de su cuerpo era incluso más brillante que antes. La expresión de Crocodile se endureció y levantó su mano derecha, intentando agarrar a Rikuya por la garganta. Pero Rikuya, ahora en una carga a gran velocidad, era demasiado rápido para que él pudiera atraparlo. Mientras se lanzaba hacia él, Rikuya plantó una mano en el suelo y lanzó una patada rápida directo hacia la barbilla de Crocodile. Su velocidad era tan rápida que Crocodile no tuvo tiempo de reaccionar. Pero justo cuando Rikuya pensó que había asestado un golpe limpio, su pie lo atravesó, como si hubiera pateado el aire. En el instante siguiente, toda la cara de Crocodile se disolvió en una nube de arena fina. Elementalización. Murmuró Douglas Bullet, frunciendo el ceño profundamente. En el mundo de los piratas, solo el poderoso armamento Aki podría dañar a aquellos capaces de convertirse en elementos. El Aki de armamento de Douglas era más que suficiente, pero no sabía si Rikuya poseía alguno. Por lo que había visto hasta ahora, Rikuya no había mostrado signos de poderes de la fruta del diablo, y mucho menos de Aki. El propio Rikuya no esperaba que ese ataque fallara. Aunque sabía que los usuarios de Logia podían transformarse en elementos, pensó que moverse con la suficiente rapidez podría permitirle asestar un golpe antes de la transformación. Pero claramente no había funcionado. Antes de que Rikuya pudiera retirarse, la arena se reformó alrededor del cuello de Crocodile, reconstruyendo su cabeza en un instante. Entonces no tienes Aki de armamento, ¿eh? Entonces estás perdido. Duna de arena en forma de media luna. Cocodrilo se burló mientras su brazo se expandía de repente, formando una enorme cuchilla de arena con forma de media luna. Los ojos de Rikuya se abrieron de par en par. Él conocía bien este ataque. Si tocaba a alguien, absorbería toda la humedad de su cuerpo y lo convertiría en una monia seca. Mientras la espada de arena se dirigía hacia él, Rikuya ya estaba demasiado cerca para usar su técnica de parpadeo corporal nuevamente. Así que instintivamente se agachó, esquivando por poco el ataque, gracias a la velocidad otorgada por la tercera puerta de las 8 puertas internas. Pero la esquiva lo dejó completamente expuesto. En el siguiente momento, Crocodile le dio una brutal patada a la cintura de Rikuya. ¡Bam! El cuerpo de Rikuya salió despedido del salón del casino y se estrelló con fuerza contra la arena del exterior. Por un momento, la multitud se congeló, para luego estallar en vítores. Mientras tanto, Douglas Bullet corrió inmediatamente al lado de Rikuya. Capitán Rikuya. ¿Estás bien? Déjame encargarme.
Mi aquí de armamento es más que suficiente para acabar con él. Dijo Bullet con seriedad. En un abrir y cerrar de ojos, junto a ellos también apareció un cocodrilo. Mocoso, solo porque causaste un pequeño revuelo en Impel Down, no te creas un pez gordo. Ni siquiera Douglas Bullet puede salvarte hoy. Pero para sorpresa de todos, Rikuya no dejó que Bullet interviniera. Lo empujó, le limpió la sangre de la comisura de la boca y sonrió. Su extraña reacción dejó a todos confundidos. Capitán. Bullet empezó a hablar, pero Rikuya levantó una mano, indicándole que guardara silencio.